En este mes de abril del año 12 Tetpat, realizamos el fogueo acostumbrado del Shilkara Yaoyoctli, arte marcial mexicano. En esta ocasión estuvieron compitiendo con el porrazo, Macuagüit y Shotmai. El porrazo es la pelea de derribes hasta encontrar las espaldas planas. En esta ocasión lo hicimos desde rodillas. El combate de Macuagüit es el combate con arma. Y el combate de Shotmai es la pelea en manos y pies. Es importante destacar que los combates se llevaron a cabo en nuestras áreas circulares que representan un temalaca, área de competencia de los antiguos mexicas. No menos importante es saber que los alumnos usan una adaptación del iscahuitil, que es el chaleco que usaban los antiguos mexicas en los combates para protegerse de los proyectiles. Algunos que tienen grados bajos lo usan blanco y de ahí va subiendo el color del iscahuitil, dependiendo del tiempo de entrenamiento, de sus avances y el número de competencias ganadas que vaya teniendo cada elemento dentro del Yaoyoctli. Cambiará a color negro, rojo, azul, amarillo, lila, verde, verde turquesa y oro. El nombre de nuestra disciplina guerrera, Yaoyoctli, viene de las palabras Yao, Yolo y Octli. Yao, que significa guerra, Yolo, que significa corazón, y Octli, que significa camino, lo cual quiere decir Yaoyoctli, el camino de la esencia de la guerra, el camino del corazón guerrero, Yaoyoctli.